Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a continuar lo que dejamos la otra vez. Estábamos hablando de Estado, por lo tanto vamos a aclararlo. Acuérdense que el Estado es una institución de dominación política en un territorio delimitado, o sea, en un territorio en el cual yo tengo límites. Nosotros hago esto porque así dibujamos la Argentina por lo general, pero tengan en cuenta que los estados tienen límites. Hablamos también de que el Estado tiene el predominio de lo que hablábamos de la coacción física, es decir, que tiene las fuerzas de seguridad con las que nos pueden, aquellas personas que no cumplen la ley van a estar en manos de lo que el Estado determine. Ahora bien, si nosotros hablamos del Estado como estamos hablando en este momento, nosotros vamos a empezar a hablar en este momento de lo que tiene que ver con el Estado argentino y todo el proceso que hubo para que nosotros podamos decir el Estado argentino, ¿sí? Por lo general nosotros pensamos que el Estado comienza, por ejemplo, con nuestra independencia, que vendría a ser una parte que, bueno, logramos sacarnos de lo que fue España, dejamos de depender de los Borbones y, bueno, comenzamos con el Estado argentino. No, ¿por qué? Porque Argentina siempre es complicada, o sea, si nosotros lo comparamos con Estados Unidos, van a ver que es completamente distinto, porque Estados Unidos, ni bien se independiza de Inglaterra, si bien eran lo que se llamaban las 13 colonias, no sé si lo recuerdan bien, pero rápidamente va a decidir su forma de gobierno y va a crear una constitución. Y eso va a hacer que ese Estado tenga una forma, porque voy a decidir qué tipo de gobierno voy a tener y me voy a basar en una constitución. Eso va a pasar en Argentina mucho tiempo después. Si nosotros hablamos de lo que lo ubicaríamos en el principio de nuestra formación, si quieren, el principio de la formación, cómo se fue formando la formación. Y sí, podíamos dar un comienzo en 1810, si quieren, cuando empezamos a tener lo que se llamó el primer gobierno patrio. Argentina en ese momento las Provincias Unidas del Río de la Plata dan un salto importante y deciden autogobernarse, ya que, acuérdense, el rey estaba prisionero, por lo tanto lo que se decide es acá gobernarnos hasta que el rey esté libre. Bien, no quedó libre, cuando quedó libre inventamos la independencia rápidamente, chao. Nunca más dependimos de España. Podemos decir que casi desde 1810, si bien todavía había instituciones españolas en el territorio argentino. Ahora, ¿podemos decir que era un Estado? No, no podemos decir que era un Estado. Siempre hagamos lo mismo. Basémonos en lo que nos hablamos como la definición que nosotros dimos. No era un territorio unificado. Cuando en esta etapa colonial, para decirlo de alguna manera, no va a haber un territorio unificado, ni después de la independencia, porque después de la independencia y que el Congreso de Tucumán dicte una constitución, la dicta con un carácter que nosotros llamamos centralista, es decir, que lo que antes se llamaba, deben haber visto 1000 veces, unitarios y federales, y eso va a crear una división. Y va a haber que cada provincia se empieza a autogobernar. No va a haber un poder central, no va a haber un gobierno central, ni mucho menos. Cada provincia tiene un gobernador, que por lo general esos gobernadores venían a ser los caudillos. Esos caudillos, esas personas, si quieren, que por su preponderancia, su valor, su esfuerzo, pónganle el nombre que ustedes quieran, se destacaban y llevaba su carisma, podría también ser uno de los adjetivos importantes de un caudillo, hacían que las personas lo siguieran y los respetaran. Entonces esas personas van a ser las personas que van a gobernar esa porción de territorio. Pero volvemos, no tenemos un territorio completo como el que nosotros conocemos. Además de que, por ejemplo, los territorios estaban totalmente divididos. Todo lo que nosotros conocemos como la Patagonia estaba poblada de indios que no tenían nada que ver con lo que nosotros queríamos hacer, ni siquiera sé si estaban enterados. Y el noreste también, todo lo que tiene que ver con los indios Huichi o también los guaraníes, todo el noreste en gran parte, lo que es Misiones, parte de Formosa y parte de Chaco, eran lugares donde todavía el indio tenía mucha preponderancia.
Entonces, cuando hablamos de la territorialidad, no podemos nombrar a estos lugares como un territorio unificado, porque no lo era. No era un territorio unificado. Estaba todo disgregado. Se va a unificar con el tiempo. Este va a ser, si quieren, el primer paso. Después vemos cómo, pero hasta ahora no podemos hablar de territorio. Lo mismo podemos hablar de que con respecto a la economía. La economía no tenía nada que ver con algo central. Había lo que se llamaba economías regionales. Ejemplo, en Cuyo. En Cuyo el tema de la vid sigue siendo hoy uno de los comercios más importantes, pero obviamente a Cuyo le convenía más comercializar con Chile que comercializar con Buenos Aires, por una cuestión de cercanías. Hay que entender que en ese momento no existían rutas. Los caminos eran totalmente agrestes, por lo tanto era muy difícil trasladar la producción desde Mendoza, por decir una provincia de Cuyo, a Buenos Aires para que después en parte se pueda exportar o para que se pueda vender. Entonces era mucho más fácil trasladarlo a Chile. Eso hacía que obviamente no tengamos una economía unificada. Lo mismo pasaba, por ejemplo, con Tucumán. Tucumán, después de las reformas borbónicas y que se abre el puerto de Buenos Aires, es decir, que tenemos puerto en Buenos Aires, desde ahí empieza a sufrir su economía. Porque antes Tucumán era la posta, es decir, todo lo que venía de Potosí, digamos, por Potosí, piensen hoy Bolivia, a Buenos Aires, hacía escala en Tucumán. Por lo tanto, en Tucumán había muchísimo comercio, había muchísimo tráfico, hasta en ese momento tráfico de lo que se decía carretas, o sea, se vendían carretas, así hacían la posta de los caballos, de cómo llegar, si no, no se podía llegar de un tirón de allá a allá. Entonces, bueno, Tucumán era un lugar muy importante y bueno, con el tema de que abrieron el puerto de Buenos Aires, Tucumán se va a ver devastada. Tucumán va a tener que reformular todo para poder salir, porque ese comercio de ese momento desapareció. Las provincias del litoral, no hablemos las que estaban dominadas por el indio, la ganadería va a ser su mayor recurso, para decirlo en alguna manera, pero también van a ver de que van a tener un problema porque el puerto va a estar manejado por Buenos Aires. No van a poder ellos navegar los ríos interiores y de ahí comercializar como ellos quieren. Por lo tanto, la economía tampoco en ese momento va a ser centralizada o que tengan una misma forma de comercializar. Tengan en cuenta cosas simples, o sea, todo el mundo tenía distintos impuestos, hasta existían distintas monedas, no había una moneda nacional. O sea, cada provincia tenía su moneda, es como para irme de una provincia a otra no me servía la moneda, es como irte a otro país. O sea, nada era unificado. Al no ser nada unificado, como estamos hablando, obviamente no podemos hablar de Estado. Volvamos a la definición de Estado que dijimos anteriormente. No tengo un territorio, no tengo una economía, no tengo nada, por lo tanto no puedo hablar de Estado. ¿Cuándo se dan los primeros pasos, si quieren ustedes, para que poder hablar de Estado? Y bueno, podemos hablar en 1852 con la batalla de Caseros, que va a derrocar directamente a Rosas y que va a instalar a Urquiza en el poder, y un año más tarde se va a sancionar nuestra primera Constitución Nacional, la Constitución más conocida, la de 1853. Esa constitución que nos va a regir muchísimo tiempo y que fue una constitución muy buena, que se basó en parte en la Constitución de los Estados Unidos, pero también se basó en un gran autor argentino como fue Alberdi, en un libro de Alberdi que es Bases para la Constitución Nacional, un libro muy importante, que esas dos cosas fueron, si quieren, el ABC de lo que nosotros conocemos después como nuestra Constitución. Pero ¿por qué tampoco con la batalla de Caseros y con una constitución vamos a poder hablar de Estado? Porque también vamos a tener un problema. Buenos Aires, porque al ser una constitución federal, que era exactamente lo contrario que quería Buenos Aires, no va a aceptarlo. Por lo tanto, se va a dividir el país en Buenos Aires y la Confederación Argentina. No somos un solo Estado. Entonces tampoco esto es el inicio.
Si quieren el inicio, sí, ahí sí lo podemos hablar, va a ser en 1861 con la batalla de Pavón, cuando Mitre directamente termina venciendo a Urquiza, una batalla bastante controvertida. Ojalá podamos volver a clase para charlar de esto más abiertamente. Una batalla bastante rara, no se entiende muy bien cómo se perdió, cómo se ganó, pero bueno, no importa. La realidad es que en la historia nosotros tenemos que poner que Mitre ganó esta batalla y acá sí se va a lograr que Buenos Aires se una a la Confederación. Acá Buenos Aires se une a la Confederación y comienza una nueva etapa, una etapa que va a traer lo que más adelante vamos a llamar la formación del Estado argentino. Sí o sí, quiero que tengan en cuenta esto. Durante esta etapa de la que estuvimos hablando, desde 1810, reformas borbónicas o el tiempo que ustedes quieran, no podemos hablar que se formó el Estado argentino. El Estado argentino se va a formar mucho tiempo después, porque estamos hablando, piensen, de 1810 y yo les estoy hablando de 1860. ¿Está bien? O sea, son 50 años de historia en el medio en el que no se pudo formar el Estado. Y a esta altura tampoco se formó el Estado. Así que vamos a tener que seguir para poder ver cómo se formó, qué fue lo importante, qué fue lo que cambió, cuáles fueron las instituciones que aparecieron para poder hablar de una vez por todas del Estado argentino. Bien, espero que les sirva. Nos vemos en la próxima. Cualquier duda, ya saben. Besos.